Buenas noches, mi docente, alumna de la Facultad de Derecho Yacira Zulay Galindo Palomino, le va a hablar sobre la historia, conceptos fundamentales y fuentes del derecho romano. Como introducción, se puede decir que el derecho romano viene a ser una materia fundamental en la vida y en la formación de todo jurista, ya sea de cualquier procedencia, porque muchas de estas leyes que datan de hace miles de años, en la actualidad se siguen teniendo como antecedentes, ¿no? Ante los casos que existen en la actualidad, ¿no? Y se toman como referencia. Aparte de que para ser una cultura, un imperio que data de hace muchos años, supieron construir su ordenamiento jurídico paso a paso de una manera muy impresionante, e incluso envidiable para algunas legislaciones de otros países. En principio tendremos que hablar sobre qué es el derecho, ¿no? El derecho viene a ser una norma de convivencia social, ¿no? Cuya finalidad es la convivencia pacífica de los pares, de los individuos, ¿no? De una nación, de un estado, de una comunidad, de un pueblo, etc. Es por eso que para llegar a esto se necesitan unas pautas, reglas o normas, ¿no? De comportamiento para que esta armonía se pueda llevar a cabo. Ahora sí, derecho romano. El derecho romano viene a ser el conjunto, el ordenamiento jurídico, ¿no? Que tuvo lugar en el proceso histórico de Roma desde su fundación, ¿no? Hasta la caída del imperio. Conceptos fundamentales. Entre los conceptos fundamentales tenemos que poder diferenciar y saber principalmente sobre lo que es el ius y el fas. El ius viene a ser, en palabras sencillas, la norma jurídica, y el fas viene a ser lo que es la norma religiosa, ¿no? En tal caso, en el derecho romano hubo un punto, ¿no? En el que estos dos conceptos tuvieron que coexistir, ¿no? El mundo de la religión y el derecho. El fas, añadiendo, ¿no? A lo que ya anteriormente he dicho, viene a ser la norma religiosa interpretada por los sacerdotes y pontificios de ese entonces, y el ius era netamente jurídico, legislativo, ¿no? Interpretado por los juristas de ese entonces. El ius es considerado como uno de los dogmas fundamentales de lo que viene a ser el derecho romano, pues en ello se encuentran condensados, se encuentran inherentes algunos de sus más importantes principios. El ius tiene muchas ramas, como son el ius civile, que era el derecho aplicable solo a los ciudadanos pertenecientes al Imperio Romano, era de un carácter permanente en el tiempo también. Tenemos también el ius gentium, que era un conjunto de reglas que se aplicaban a las relaciones principalmente de negocios entre pueblos extranjeros y el Imperio Romano, ¿no? Este venía a ser también lo que era un conjunto de reglas aplicables hacia los extranjeros. Luego tenemos el ius honorarium. El ius honorarium viene a ser el derecho desarrollado por el pretor romano de ese entonces, ¿no? Este derecho podría ser renovable, podría ser anualmente,
ya que el pretor era una especie de magistrado en la antigua Roma, ¿no? Podría ser nombrado, renovado en su puesto o cambiado por año, ¿no? Es por eso que el ius honorarium también podría ser renovable anualmente, ¿no? Como dato interesante tenemos que el ius honorarium completaba y desarrollaba al ius civile, pero no podría contradecirlo de manera alguna. Ahora está lo que es el ius scriptum y el ius non scriptum, que viene a ser el derecho escrito y el derecho no escrito, ¿no? De esto básicamente también se habló anteriormente con la tarea académica, ¿no? Sobre las fuentes del derecho romano, de las cuales se hablará más adelante, ¿no? Ya. El derecho escrito viene a ser lo que está contemplado en la ley, en lo que se basa al Imperio Romano o al derecho romano, viene a ser la ley, los plebiscitos, los senados consultos, ¿no? Las constituciones imperiales, etcétera. Y lo que es el ius non scriptum, que es la ley no escrita, viene a ser lo que es pues la costumbre, el derecho consuetudinario de la antigua Roma. Pasemos al ius publicum y ius privatum, que viene a ser el derecho público y el derecho privado. El ius publicum es el que le corresponde al Estado sobre materia pública, el mismo que se refiere a la Constitución y a la administración de este Estado romano, ¿no? A su organización política, a sus magistraturas y a los poderes que se le confería a estos magistrados. El ius privatum se respecta a la utilidad de los particulares, ¿no? Y se entiende como el derecho que ataña a estos, regulando así las relaciones con su patrimonio, familia o con el prójimo, es decir, los otros ciudadanos, ¿no? A través de negocios o relaciones jurídicas en que estas partes se pudieran conectar entre sí. Y por último, hablando de lo que es ius, tenemos el ius naturale, que era el derecho que surgía por la naturaleza de las cosas, el mismo que era igual en todos los tiempos, siendo así que los legisladores de ese tiempo, ¿no? Y los jurisconsultos tenían que apoyar sus fundamentos basados al ius naturale para poder así justificar cualquier norma jurídica. Por último, se hablará sobre lo que son las fuentes del derecho romano, que se sabe que son 7, ¿no? En estas fuentes, como ya había hablado, se dividían en derecho escrito y derecho no escrito. Como derecho no escrito teníamos a la costumbre, ¿no? Que era la fuerza jurídica del acto repetitivo en el tiempo. La costumbre de por sí viene a ser la más antigua, ¿no? De todas las fuentes del derecho romano y la que estuvo permanente en todas sus etapas. Ahora tenemos las fuentes escritas, comenzando con la ley, que la ley era cualquier tipo de norma, ¿no? Que tuviese una aplicación coercitiva, ¿no? Y general para todos los habitantes. Tenemos lo que son los plebiscitos, que eran los actos jurídicos proferidos por la plebe, ¿no? Y estos actos fueron teniendo o consiguiendo fuerza legislativa conforme la sociedad romana se urbanizó y se intensificó y mejoró. Tenemos también los edictos, que eran los pronunciamientos oficiales de los magistrados romanos con relación a actos que eran netamente de su competencia. También tenemos las constituciones imperiales, que era el conjunto de normas o el cuerpo de normas que podía promulgar el emperador.
Estas constituciones imperiales vienen a ser una fuente tardía del derecho romano, porque netamente estuvieron en lo que era, pues, lo que era la etapa del Imperio Romano, ¿no? Tenemos también los jurisconsultos, que eran las opiniones doctrinales expedidas por personas, ¿no?, con suficiente conocimiento del derecho. Tenemos también los senadoconsultos, que era el acto proferido por parte del Senado sobre una materia en concreto, ¿no? Estos actos por parte del Senado venían a ser de carácter netamente consultivo, más que todo en el periodo republicano, ¿no? Y luego ya cuando Roma pasa a la etapa de imperio, a su última etapa, vienen a tener el grado de obligatorio. Por último, solo se hablaría de las conclusiones, que tenemos que la evolución del derecho romano, ¿no?, ha formado base del derecho, de nuestro derecho moderno, de muchos países, ¿no?, en lo que es materia de derecho civil, penal, constitucional. También que este derecho romano viene a ser materia fundamental para la formación, para el desempeño del jurista moderno, ¿no?, de nosotros los estudiantes, ya que tiene las enseñanzas de esta Roma clásica antigua, pero que muy a su tiempo, ¿no?, supo organizarse bien y promulgar leyes, normas, de todo tipo, ¿no? Y a pesar que, aunque no se encuentra vigente, como dije en el punto anterior, pues muchos países aún la toman como modelo. Ahora, como otra conclusión tenemos que el ius era considerado como un dogma fundamental dentro del derecho romano, pues dentro del ius se encuentran los más importantes principios del derecho romano. Para agregar también que dentro de las fuentes del derecho romano, pues eran 7, una fuente no escrita y las otras eran fuentes escritas. Y por último, que las fuentes del derecho romano son el marco con el cual esta antigua Roma reguló las relaciones personales, como la estructura de sus instituciones y las normas que debieron seguir durante y el cual son el legado para distintos tipos de derechos y estructuras actuales. Bueno, mi docente, a pesar del cansancio, se hizo lo que se pudo. Muchas gracias. Detener